disminuida, ¿no? Y esa perfusión disminuida, ¿qué puede originar? Isquemia y finalmente una necrosis, ¿sí? Recuerden, ¿no? Recuerden que toda isquemia puede ser resuelta a tiempo o puede evolucionar a una necrosis, ¿sí? La clase anterior habíamos terminado aquí, estábamos dando justamente los tipos de shock y que les decía que algunos autores consideran más bien causas de shock, ¿no? Entonces no vamos a pelear y decir doctores tipos o causas. En nuestra bibliografía hemos dicho, está considerado como tipos, y es correcto también. Hay 4 tipos de shock: shock hipovolémico, distributivo, cardiogénico, obstructivo. De estos 4, el diferente a los demás es el distributivo. ¿Recuerdan por qué? Porque en lugar de vasocontraerse, se vasodilata. ¿Y eso qué decimos? ¿Que hay un aumento o una disminución en la resistencia vascular periférica? Una disminución. Porque miren, aquí está la resistencia. Si yo le quito esta resistencia, una disminución, se dilata, ¿sí? Tengan mucho cuidado con esos términos en las evaluaciones, porque hay eso. En este tipo de shock hay un aumento de la resistencia, hay disminución de la resistencia, ¿no? Ahora, aquí nosotros habíamos mencionado algunos ejemplos. Vamos a ampliar ahí para que se vea bien, ¿no? Habíamos visto justamente algunos tipos de shock hipovolémico, hemorragia, traumas, cirugías, quemaduras y vómitos y diarreas, ¿no? Que cuando son agudos y constantes, se agudizan, se vuelven crónicos, pueden causar un shock hipovolémico. En el distributivo teníamos a su vez 3 tipos de shock: shock neurogénico, anafiláctico y la sepsis. Vamos a diferenciar una sepsis de un shock séptico, que seguramente ya han escuchado en algunas materias, ya han hablado también sobre él, ¿no? Y después tenemos al shock cardiogénico, ¿no? Y al shock obstructivo. En el cardiogénico hemos hablado un poco adelante también sobre insuficiencia cardíaca, ¿no? Cuando el corazón claudica y no funciona más, entramos a un shock cardiogénico. Las causas ahí ya las hemos ido mencionando. Y en el caso del shock obstructivo, tenemos 2 patologías que hemos visto, ¿no? Uno, el taponamiento cardíaco o aquí pericárdico, ¿sí? Después hemos visto también una pericarditis constrictiva, no solamente pericarditis. Y en otras patologías que ustedes también se van a encontrar con este cuadro, tenemos al neumotórax, ¿sí? Hablando un poquito de taponamiento, ¿cómo está formado la tríada de Becker? ¿Qué hay en el taponamiento? ¿Qué hay en el neumotórax? Recuerden, no busquen, intenten recordar. El mecanismo era que apretaba el corazón, ¿no? Entonces, ¿qué iba a pasar con el corazón? No se llenaba adecuadamente, no iba a inyectar sangre. ¿Cómo iba a ser la presión? Muy bien, hipotensión. ¿Qué más? Toda esa sangre no entra al corazón, se queda afuera. ¿Qué signos vamos a tener? Ingurgitación yugular. Voy a auscultar los ruidos cardíacos, tan apachurrado que está el corazón. No hay ruidos. Los ruidos cardíacos están disminuidos, apagados o abolidos. Muchas bibliografías utilizan esos términos, ¿no? Entonces ahí un poquito hemos recordado, porque vamos a volver aquí a ver dentro de la sintomatología, ¿no? Ahora, vamos con el shock hipovolémico, ¿sí? En el shock hipovolémico ya hemos visto las causas dentro de estas, ¿sí? Y una de las características, miren, que está bien remarcada, es la hipotensión, ¿sí? ¿Qué más? Si yo estoy perdiendo volemia, mi cuerpo va a responder. ¿Cuál es el primer sistema que se activa? El simpático. Muy bien, el sistema autónomo a través del sistema simpático. Y ya después el sistema renina-angiotensina, aldosterona, ¿no? Entonces, miren que con el sistema simpático, ¿cómo va con el pulso? Rápido, pero débil. No hay presión, chicos, estamos con hipotensión. La piel, ¿cómo estará? Fría. Sobre todo las extremidades distales, ¿no? Estarán pálidos, estará también la piel húmeda. Miren a esta paciente ahí, a la de abajo, prácticamente muestra cómo podrían ustedes encontrar a sus pacientes. Ahora, el sistema renina se activa, ¿no? Y en este sistema renina hemos visto también que activaba a quién, a la vasopresina, ¿sí? Y una de ellas, justamente, un efecto de estos sistemas es la sed intensa.
Cuando ustedes tienen sed, ¿por qué tienen sed? ¿Qué pasa con su cuerpo? Necesita agua, ¿sí? Y conscientemente te obliga a buscar agua, necesito algo líquido, ¿sí? Y tu medio interno también empieza a ahorrar, ¿no? A través del sistema renina, donde reabsorbe el sodio y con el sodio la agüita, y cómo está tu diuresis disminuida. Por eso es que aquí tenemos un volumen urinario disminuido, ¿no? Si una persona tiene un volumen urinario disminuido, significa que el cuerpo está intentando ahorrar, significa que este sistema está incrementado, ¿sí? Después tenemos también a la taquipnea como una respuesta también autónoma, y tenemos al letargo, ¿no? Un paciente que ya está perdiendo la conciencia, está muy lento, entonces todo por falta de oxigenación e irrigación a nivel cerebral, ¿sí? Entonces ahí tenemos, miren los pasos. Primero estamos alerta, después un letargo, obnubilación, estupor, y finalmente podríamos llegar a un coma, ¿no? Entonces hay que ver en qué etapa se encuentra el paciente, y esto también nos ayuda. Aquí, vean justamente hablando de shock hipovolémico, ¿no? En el shock hipovolémico ustedes están viendo que por alguna situación se ha perdido volemia, ¿sí? Entonces el volumen disminuye. ¿Qué acontece con el retorno venoso? Disminuye. ¿Cómo está la presión? Disminuida. La perfusión disminuida. Después, si hay una perfusión disminuida y con todo esto, ¿qué acontece con la oxigenación? Entramos en hipoxia. Los tejidos se quedan sin oxigenación, ¿sí? Y ahí, miren, si esto persiste, podemos llegar a una falla orgánica. Recuerden, el cuerpo siempre va a intentar salvar a los órganos centrales. En cambio, los órganos periféricos, extremidades, van a ir perdiendo esa perfusión. Por eso es que en algunos casos de shock, que vamos a ver, puede llegar a necrosis de los dedos. No hay esa perfusión, ¿no? ¿Qué más? Algo que también hemos mencionado. ¿Qué pasa cuando no hay buena perfusión? ¿Nuestro cuerpo nos deja abandonados? No. Tenemos justamente una vía anaeróbica, ¿no? En la vía anaeróbica, recuerden, no estamos utilizando oxígeno, ¿sí? Y en cambio nosotros como resultado vamos a dejar ácidos, ¿sí? Lactatos. Podríamos entrar en una acidosis láctica, ¿sí? Ahora, cuando ustedes se encuentran lactatos, que va a ser un marcador en nuestro diagnóstico, chicos, ¿qué significa? Que nuestro cuerpo no está recibiendo oxigenación y está recurriendo a una vía anaeróbica y está dejando lactatos. Cuando encontramos lactato es de mal pronóstico, ¿no? Lo normal es de 0.5 a 2.2. Cuando supera esto, llega a 4, vamos catalogando al paciente como crítico, precrítico, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de concentración de lactato, mayor gravedad del paciente, ¿sí? Recuerden también que estos ácidos, como son ácidos, chicos, y entran en contacto con los tejidos, lesionan a los tejidos, ¿no? Entonces estos tejidos que reciben muchos ácidos empiezan a lesionarse. Por eso es que llegamos a un daño orgánico, por eso que también podemos llegar a una falla orgánica, ¿sí? Ahora, ¿cómo está nuestra presión arterial media? Va a ir disminuyendo, ¿no? ¿Nuestro cuerpo nos dejará solo? No, otra vez. Tenemos ciertos receptores, que son los receptores de presión, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a entrar en un mecanismo de respuesta. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a empezar a causar vasoconstricción. Es un mecanismo, ¿sí? Estamos en shock hipovolémico. Ahora, esta vasoconstricción, ustedes ya saben, si su cuerpo en este momento entra en vasoconstricción, ¿qué signos o síntomas tendrían, doctora? Una piel fría, pálida, ¿no? Y a nivel renal tendrían seguramente una disminución del filtrado glomerular, ¿sí? Y eso en que se traduce poca diuresis. El paciente, doctora, no está orinando, ¿sí? Y tenemos aquí en otros sistemas que hemos visto en un inicio, ¿no? ¿Por qué la taquicardia? ¿Por qué pueden entrar en una lesión renal aguda? ¿Sí? Recuerden, el filtrado glomerular está disminuyendo, se están acumulando justamente las sustancias, los desechos, y eso nos va a pasar una azotemia prerrenal. Si esta hipotensión es prolongada, ya tenemos lesión renal aguda. Miren, el riñón estaba sano, saludable, no tenía ningún problema ni un antecedente. Entramos en una
mala perfusión de estos órganos vitales y ya podemos tener una insuficiencia renal aguda, ¿sí? La disminución en la oxigenación, hemos dicho, causa esa hipoxia, ¿no? Y esto lleva justamente a una acidosis. ¿Por qué? Porque estamos produciendo el ácido láctico, ¿sí? Ese es un buen marcador. Y esto a su vez va a generar una respuesta como una taquipnea por la descarga adrenérgica, ¿no? Y seguimos produciendo mayor vasoconstricción, ¿sí? Otra vez intentamos mantener una perfusión central. Órganos centrales son justamente la prioridad de estos casos. Entonces, ¿qué hemos visto ahora? Hemos visto las hormonas angiotensina 2, ya las conocíamos, la epinefrina o adrenalina, la norepinefrina o noradrenalina, la vasopresina y la aldosterona. Todas estas tienen la función de ¿qué? De retener sodio y agua. Si retienes sodio y agua, tu volemia que se estaba perdiendo aquí al inicio, en hipovolemia, va a ser tratada de compensarse, va a estar restaurada. Pero dependerá la causa, ¿no? Para que pueda continuar y pueda llegar a una falla orgánica, ¿sí? Entonces aquí hemos visto varias reacciones compensatorias. Que pasen eso bien en casa, analicen todo eso. Ahí hemos visto la vasoconstricción, taquicardia, venoconstricción, la taquipnea, ¿no? La inquietud del paciente, porque ya tiene una alteración de la conciencia, ¿sí? Aquí tenemos las hormonas que hemos ido mencionando. ¿Cómo se encuentran estas? Todas están elevadas, todas están intentando retener sodio y a mantener la volemia. Entonces tenemos esos mecanismos de compensación. Ahora, quiero que vean este cuadrito. Este es un cuadrito que actualmente existe en el ATLS, ¿no? En este ATLS justamente se encarga de atender de forma rápida a los pacientes con trauma. Y ahí justamente ha salido este cuadrito. Antiguamente el cuadrito tenía valores, ¿no? Para decir una frecuencia cardíaca, taquicardia arriba de 100, ¿sí? ¿Qué ha pasado con los otros países? Teníamos que recordar esos números, teníamos que ser estrictos. Ahora han dicho no, esto es más un análisis, depende de cada país, ¿sí? Y ahí estamos viendo justamente varios parámetros. Vean, la pérdida sanguínea aproximada, ¿sí? Mucho depende de la persona. No es lo mismo, chicos, una persona de Estados Unidos que mida 1,80, 1,90, que ellos tienen estaturas altas, ¿no? ¿Cuánto de sangre tendrá? Que hemos aprendido aquí en las materias, que una persona aproximadamente, ¿cuántos litros de sangre tiene? Como 5 litros, ¿sí? ¿Será que esa persona de 1,90, grande, varón, tenga esos 5 litros versus una mujer de 1,50, delgada, verá que tienen la misma cantidad? No. Por eso es que antes ponían aquí en ml y todos decían, pero él no tiene esa cantidad, él tiene más, entonces ¿qué hacemos? Entonces ahí justamente los han catalogado por porcentajes, y ahí sí va a coincidir en cada persona, ¿no? Entonces ahí tenemos un grado 1 donde la pérdida sanguínea va a ser menor al 15%, grado 2 de 15 a 30, grado 3, que es el moderado, de 31 a 40, y el grado severo, chicos, mayor al 40%. Es como decir que la mitad de la sangre de una persona va a ser pérdida. Entonces, obviamente ahí va a tener mucha repercusión, ¿sí? Esto es la clasificación que tenemos. Vean aquí, la frecuencia cardíaca. ¿Cómo se encuentra en el grado 1? Normal. Estas flechitas que ustedes ven hacia izquierda o hacia derecha representan la normalidad, que no hay cambios, ¿sí? Ahora, en un grado 2 dice, puede estar normal o puede estar elevada la frecuencia cardíaca. Grado 3, con certeza que va a estar elevada. Grado 4, hasta más no poder, ¿sí? Significa que si nosotros encontramos a un paciente taquicárdico con un antecedente de trauma o con hemorragias, algún accidente, una fractura abierta, una persona con diarreas agudas en grandes cantidades o vómitos tras vómitos, yo veo que está taquicárdico, está muy taquicárdico, puedo sospechar que ya está existiendo esa compensación. No está taquicárdico, está vomitando, entonces seguimos viendo los otros parámetros. Presión arterial, miren, grado 1 y grado 2 mencionan que
se mantienen normales los valores. Ahora, en el grado 3, miren, ya empieza a existir el descenso. Grado 4, ya hay un mayor descenso, ¿no? Una característica, chicos, que no es un sinónimo, pero sí se encuentra en todo shock, es la hipotensión. Si ustedes tienen que escribir manifestaciones del shock, ustedes ya empiezan con todo lo que hemos visto, dentro de los signos vitales van a agregar hipotensión, ¿sí? Una característica de todos los shocks que vamos a ver a continuación es la hipotensión, ¿sí? La presión de pulso, miren, normal, empieza a disminuir bastante. Frecuencia respiratoria, miren, encuentra ahí en valores normales, puede estar aumentado, muy aumentado. Gasto urinario, normal, ¿sí? El paciente está presentando diuresis, aquí disminuye, no hay diuresis, un poco. ¿Qué significa? Que no está funcionando a nivel renal. La escala de Glasgow, ¿no? Aquí, en la escala de Glasgow, ¿qué es lo que evaluamos nosotros? La conciencia, y tiene varios parámetros, ¿no? Si en la escala de Glasgow se ve afectado, ¿no? Ya lo vamos catalogando desde el grado 3. ¿Por qué? Porque el paciente responde, señor, ¿sabe dónde está? Si estoy en el hospital, tuve un accidente, les cuenta, les responde y todo ello. Ya cuando el paciente va perdiendo mucha sangre, la polemia, ¿qué acontece? Ya empieza justamente a alterarse los niveles de conciencia. Si el señor sabe dónde está, ni te responde, porque está escuchando, está despierto. O señor, levante la mano, te está mirando, pero no puede levantar la mano, ¿no? Entonces tenemos diferentes alteraciones y ahí también tiene justamente esos parámetros. Ahora, el déficit de base, esto generalmente lo van a evaluar con gasometrías, ¿no? Ustedes, ¿qué saben sobre las gasometrías? ¿Para qué sirve? ¿En qué momento? ¿A todo paciente? Para ver si están ácidos, tanto metabólica como respiratoria. Para ver si está una acidosis, una alcalosis. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otros conceptos pueden dar? ¿Para qué nos sirve una gasometría? Para medir los gases arteriales, ¿sí? Si los gases, chicos, tienen que estar en un equilibrio, tienen que estar en una homeostasis, ¿no? Y la única forma de saber cómo está su oxigenación realmente, yo necesito hacer una gasometría, ¿sí? Para ver y determinar, como dice su colega, si está en una acidosis o está en una alcalosis. Si tiene muchos ácidos o en cambio está perdiendo los ácidos, ¿no? Esto me ayuda justamente a identificar eso, ¿no? Eso lo van a ver seguramente más en nefro. Entonces, vamos a utilizar también eso de la gasometría. Otro, aquí ya hablamos un poco del manejo, necesidad de productos sanguíneos. Vean, en el grado 1, su presión, valores, está todo normal, seguimos monitorizando. Grado 2, es posible que necesite transfusiones, es posible. Pero antes de una transfusión, chicos, ¿qué le darían ustedes para compensar su bulimia? Soluciones, ¿no? Las soluciones, ¿sí? Y justamente una de las bibliografías decía, si está perdiendo sangre, ¿qué le deberías dar? Sangre, ¿sí? Pero ustedes van a ver que nuestro medio no es tan fácil, ¿sí? Cuando ustedes ya hagan sus rotaciones, seguramente ya están en ello, y les piden, anda a reservar un paquete, ¿no? Todo un protocolo, chicos, que firma aquí, que tienes que ir al centro hemodinámico, ya que te lo van a preparar, ya en 4 horas seguramente. Y estos casos, si nos vamos a una emergencia, que en este momento llega un accidentado sangrando, no vamos a tener ese paquete en ese momento, ¿no? Entonces, antes de irnos seguramente a las transfusiones, vamos a administrar las soluciones, ¿sí? En un grado 3, miren que ya es recomendable. ¿Por qué? Porque la pérdida va entre un 31 a un 40%. No lo puedes solamente monitorizar y dar tal vez solamente soluciones, ya debe estar reservado en los paquetes globulares, ¿no? Y en el grado 4, chicos, no hay ni que pensarlo, ahí tiene que ser una transfusión. Y la transfusión tiene que ser masiva por la cantidad de la pérdida de sangre, ¿no? Pues todo esto ustedes van a ir analizando. En este momento yo les presento un cuadro así para que ustedes analicen y vean, yo tengo un paciente con una taquicardia, su presión está realmente muy baja, cómo está la presión del pulso, muy disminuida, casi imperceptible, ¿no? Su frecuencia respiratoria está arriba de 30, algo está pasando a nivel respiratorio, cómo está el gasto urinario, anuria,
¿sí? La escala de Glasgow ya se inconsciente, ya no responde, ¿no? Entonces, según a esto ustedes van a actuar. A diferencia de un paciente que está despierto, consciente, lo van a monitorizar y tal vez ni siquiera necesite algunas soluciones, porque las pérdidas chicos son mínimas, ¿no? Y ahí se pensará qué es lo que está originando. Recuerden, toda patología se trata la causa. Inicialmente tratamos de estabilizar los síntomas, pero debemos ir a buscar la causa para que todo esto se detenga, ¿no? Inicialmente tiene que ser así. Ahora, en el shock distributivo, que este es el que tienen que tener cuidado, este es el que causa un poco de confusión al momento de realizar las evaluaciones, ¿no? Les decía, en el shock distributivo la resistencia vascular periférica está disminuida. Como está disminuida, se dilata, ¿sí? Y aquí justamente hablamos de eso, pierde el tono, aumenta el tamaño de los vasos, ¿sí? El desplazamiento del volumen. Imaginen que tiene una persona de pie, todos sus vasos sanguíneos, todo se dilata. ¿Qué pasa con la sangre? La vamos a poner sentada a la persona, mejor, está sentado, ¿sí? Y tiene todos los vasos sanguíneos dilatados y se pone de pie rápidamente. ¿Qué acontece? Síncope, ¿por qué? Porque el retorno me lo está disminuir, ¿qué más? Porque por la gravedad hace que toda la sangre baje. Y como estos compartimentos están tan dilatados, no están así contraídos en tono normal que tenemos, ¿recuerdan? Entonces toda esa sangre cae y la oxigenación disminuye y el paciente queda así como mareado, ¿no? Un ratito me pondré aquí, ¿sí? Entonces, en este caso, acontece lo mismo, chicos, ¿sí? Aquí el desplazamiento del volumen queda lejos del corazón. ¿Y con qué presión va a mandar esta sangre que está aquí por la gravedad hacia abajo al corazón? Le va a costar, está tan dilatado que no va a llegar al corazón, el corazón no va a poder expulsarlo, no va a haber perfusión y el paciente tiene alteraciones en la conciencia, ¿no? Entonces vean cuán importante es que estas resistencias no queden así disminuidas, que tengan su tono normal que vamos a hablar. Cuando existe vasodilatación, los vasos sanguíneos se dilatan y dejan justamente espacios, esas fenestraciones. Y eso hace que justamente se pierda calor. ¿Y la piel cómo se encuentra? Caliente. ¿Cómo se encuentra? Pegajosa. A diferencia del shock hipovolémico, ¿cómo estaba la piel? Fría, pálida. Sí, esa es una característica importante. Entonces aquí, una de las causas que les decía, ¿sí? Puede ser un shock anafiláctico, neurogénico, séptico, ¿sí? ¿Qué recuerdan del shock anafiláctico? Que habíamos hablado un poquito sobre eso en la anterior clase. Una reacción alérgica. Una reacción alérgica. Y esa reacción alérgica libera una sustancia muy importante, la histamina, ¿sí? Esa histamina, chicos, es el que llega a sus receptores y empieza la vasodilatación, ¿no? En el shock anafiláctico existe esa respuesta exagerada, que no es lo mismo que él consuma un alimento que no es alérgico, a su colega que es alérgico, empieza todo este proceso, se libera histamina, todo se dilata, ¿sí? ¿Qué harían ustedes para tratar ese shock anafiláctico? ¿Cómo? En caso de que prende la luz, subimos los pies y... Ya, elevamos los pies, muy bien, para que exista justamente esa volemia hacia el corazón. ¿Qué más? Antialérgicos y corticoides. Ya, administramos antialérgicos, ya, después corticoides. ¿Y cuál será el mejor? La adrenalina. Los corticoides están correctos, chicos, pero en este caso es un shock, es algo grave, agudo, puede morir el paciente, ¿no? ¿Por qué puede morir el paciente, doctora? ¿Solo porque está vasodilatado y eso? Por el edema de Por el edema de glotis. ¿Recuerdan? Que como ya tenemos a nivel respiratorio pérdida de líquido a través de los vasos dilatados, va a generar un edema de glotis y literalmente va a tapar las vías respiratorias. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito en ese momento?
mis vasos todos están dilatados, necesito un fármaco que haga que todos los vasos se contraigan rápidamente, ¿sí? Y generen nuevamente la presión. Entonces ahí tenemos a la adrenalina. Los corticoides también sirven, ¿sí? Pues si ustedes están en un evento agudo y disponen de adrenalina, va a ser la mejor respuesta, ¿no? Ahora, en el shock neurogénico, ¿por qué? ¿Qué relación tiene un shock neurogénico con un shock distributivo? ¿Se recuerdan? Hemos hablado breve también. La sangre no llega hasta el cerebro, va por ahí. Ahí en ese shock neurogénico tienen que recordar el sistema simpático y parasimpático. ¿Recuerdan? Que hay un equilibrio entre los dos y los dos generan un tono. Ni muy vasocontraído ni muy vasodilatado. El simpático es el que causa esa contracción. Si tú le matas al simpático, esa contracción que estaba mantenida se pierde, se dilata. Entonces, en aquellos casos donde hay lesiones a nivel medular, puede causar eso, ¿no? Y una manifestación que también les había mencionado a nivel cardíaco era la bradicardia. El paciente está bradicárdico. Y en nosotros, ¿cómo está la taquicardia? ¿O cómo está la frecuencia cardíaca, mejor dicho? Taquicárdico. Hemos visto en este shock hipovolémico un cuadrito. Taquicardia, mucha taquicardia, ¿no? En cambio aquí no, ustedes seguramente se van a encontrar con una bradicardia, ¿sí? ¿Qué más? Después tenemos al shock séptico, que antes de shock séptico vamos a hablar un poco más de sepsis, ¿sí? Aquí. ¿Qué es la sepsis y qué es el shock séptico? ¿No? Aquí nosotros tenemos una definición que dice: es una disfunción orgánica que pone en peligro la vida causada por una respuesta desregulada del hospedador a la infección, de local asistente. En otras palabras, es una respuesta exagerada ante una infección. La infección puede ser viral, bacteriana, parásitos, hongos, etc. ¿Sí? Por eso dice una respuesta desregulada, exagerada, no se olviden de eso. Ahora, ¿y un shock séptico qué es? Es esa sepsis, es esa respuesta exagerada ante una infección, pero, ¿sí?, que no responde a la fluidoterapia. O sea, yo le estoy dando líquido, le estoy dando vasopresores, que es ese fármaco, recuerdan la adrenalina que causaba vasoconstricción. Aquí yo voy a dar otro tipo de vasopresores y no responden, chicos. Y el lactato, miren, va aumentando. Ese es el shock séptico. En el shock séptico, es decir, no hay una respuesta. En la sepsis tenemos esto, una respuesta exagerada, pero yo le voy a tratar con fluidos, voy a mejorar, está en sepsis. No responde fluidos, su lactato aumenta. Shock séptico, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre sepsis y shock séptico, ¿sí? Vean que en este momento no he mencionado que es una infección generalizada, no he mencionado eso. Muchas veces cuando les preguntan, ahí dicen, una sepsis o un shock es una infección generalizada. No, ese no es el concepto. De que hay una infección generalizada, claro, ¿no? Y estas infecciones, chicos, pueden empezar bien poquitos en focos lugares, un pulmonar, en la piel, a nivel renal, solo de un rasgado de la piel se ha muerto. Qué exagerados, no creo eso, realmente acontece, ¿no? Hay que ver cómo está la inmunidad del paciente, hay que ver qué agente era, el tipo de contaminación, y puede causar toda esa respuesta, chicos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sepsis y hablamos de shock séptico, estamos hablando de un cuadro grave. Aquí el paciente seguramente, ¿dónde estará? En terapia intensiva, lo están manejando ahí, porque está en un riesgo de vida o muerte, ¿no? Esto no lo van a tratar en salas, en la emergencia lo pueden encontrar, lo van a monitorizar y lo van a llevar ya a terapia intensiva, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de un cuadro muy grande. ¿Qué más? Veamos un poquito aquí sobre este shock, ¿sí? En el shock séptico, vean, de cada agente presenta sus endotoxinas, ¿sí? Esas toxinas justamente que pueden ser letales para ciertas personas y para otras no, ¿sí? Otro,
Todo esto justamente se une a estos lipopolisacáridos, ahí vienen un poquito nuestras defensas, los macrófagos, ¿no? Y ahí empieza a reclutar a las citocinas, interleuquinas, factores de necrosis. Chicos, se exagera todo esto, todo, ¿sí? En este momento ya empiezan a responder diferentes partes de nuestro cuerpo. Hipotálamo, hay fiebre, taquicardia, taquipnea, las células endoteliales capilares, hemos dicho, que van a justamente empezar a dilatarse. ¿Por qué se dilatan? Porque ya están liberando óxido nítrico, ¿no? Están más vasodilatadas, está extravasando este líquido, no hay una buena perfusión porque el vaso está dilatado, se está yendo a otro espacio la sangre, ¿no? Y empieza la hipoxia. Bueno, nuestro cuerpo va a responder con un sistema anaerobio que hemos visto y que va a producir ácido láctico. Ese ácido láctico me está diciendo, encontraste ácido láctico, piensa que tu cuerpo no se está oxigenando, ¿no? Entonces ahí empieza esa acidosis láctica. Aquí es donde nosotros tenemos que empezar a actuar para que no llegue a la muerte. Entonces en este evento, ¿qué podemos encontrar? Hipotensión, hipoxemia, trombocitopenia, oliguria y podemos encontrar una acidosis metabólica, ¿sí? ¿Qué saben sobre una acidosis respiratoria y metabólica? Solo acidosis. No quiero valores. Quiero que me digan qué tienen cuando ustedes escuchan acidosis metabólica. Puede ser causado por diferentes patologías. Bajo pH. ¿Qué más? Si yo digo acidosis, el pH está bajo en los dos, respiratorio o metabólico. ¿Sí? Sería el mecanismo de compensación, ¿ya? En una acidosis metabólica, el bicarbonato está igual de bajo que, bueno, está bajo de pH. Ya, en la acidosis metabólica el bicarbonato está bajo, el pH está bajo, muy bien. En la respiratoria el bicarbonato está alto Y ahí vamos. Ya, está muy bien todo lo que ustedes están mencionando, está excelente. Vamos a qué órgano está afectado para que haya una acidosis respiratoria. El pulmón, ¿sí? Y para que haya una acidosis metabólica, el riñón, ¿sí? Recuerden las funciones del riñón: equilibrio ácido básico, iones, hidrogeniones, ¿sí? Entonces todos estos gases, chicos, encuentran justamente, ¿sí?, un equilibrio. Cuando este equilibrio se rompe, acontece eso. Entonces miren, si aquí hablamos de una acidosis metabólica, nos está diciendo que a nivel renal, ¿sí?, está existiendo una disfunción, ¿sí? Hablando un poquito así del shock séptico. Ahora, esta es una escala que ustedes van a escuchar, les van a preguntar, seguramente se van a ir actualizando más, ¿sí?, porque ahora se han ido actualizando. Antes se manejaba el SIRS, ¿sí? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Eso era lo preguntado antes. Antes no existía ni este SOFA, ni este Quick SOFA, que ahorita vamos a mencionar, ¿no? Y decía, está en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, hay que ver cuáles son los criterios para mencionar que la temperatura esté elevada, mayor a 38 o menor a 36. Que la frecuencia cardíaca esté mayor a 90, que la frecuencia respiratoria esté mayor a 20 y que los glóbulos blancos estén mayor a 12.000 o menor a 4.000, ¿sí? Ahora, cuando llega tu paciente, ¿puedes hacer todos estos criterios rápidamente, sí o no? ¿Le puedo tomar su temperatura? Sí, fácil. Frecuencia cardíaca, le oculto. Frecuencia respiratoria también. Los glóbulos, ¿cuánto tiempo me van a entregar? Va a tardar, ¿sí? Mismo si no me da un informe, yo voy verbalmente, ¿cómo están? ¿Sí? Va a tardar un tiempo. Entonces, eso es lo que ellos han visto y han dicho, necesitamos una escala que valore, que nos diga, ¿estará en un cuadro de sepsis? ¿No? Porque recuerden, toda sepsis puede evolucionar a un shock séptico. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que no lo diagnostiques con shock séptico, diagnostica la sepsis, tratar de que no vaya a shock séptico, estabiliza a tu paciente, ¿no? Entonces, ahí viene justamente la escala que se llama Quick SOFA,
¿Sí? Aquí están viendo Quick SOFA. En este Quick SOFA es una escala pequeñita que seguramente ya les han mencionado, tal vez han escuchado algo. Y ahí evalúa 3 criterios. Vean aquí. 1, que la frecuencia respiratoria esté mayor a 22. ¿Ya? ¿Cuánto equivale? Que el estado mental, el estado de conciencia que nosotros lo medimos con la escala de Glasgow, ¿sí?, esté alterada, que tenga menor a 13, ¿sí?, porque Glasgow es hasta 15, ¿no? Otro, que la presión arterial sistólica sea menor a 100, un punto. En total dan 3 puntos. ¿Cuántos necesito para decir que ya está en una sepsis? 2 puntos, ¿sí? Si yo tengo a mi paciente con una frecuencia respiratoria de 22, está alterada su conciencia, tal vez no, y su presión sistólica está menor a 100, ¿qué hago? Puedo decir, esta es una sepsis, mi paciente está séptico, ¿qué opinan? Y ahí es donde ha habido justamente esos problemas. Yo puedo tener una persona con una frecuencia respiratoria de 22, con su presión baja, y está en sepsis. ¿Qué opinan sobre eso? ¿Lo ponemos como sepsis o qué hacemos? No sé, la pregunta de dónde es. Ya, aquí es muy importante el antecedente, ¿sí? Nosotros solo estamos aquí poniéndoles escalas, chicos, nada más. Escalas, sí, doctora, tiene menor, sí, está en sepsis. Sería equivocado, tiene que tener un antecedente, ¿sí? Y en ese antecedente justamente miren, es la sospecha de infección o si ya tiene la misma infección. No es que todo paciente que va a ingresar voy a ver, está elevado, está disminuido, sepsis, no. Necesito yo tener una sospecha de infección, ¿no? Y uno de esos datos también es la fiebre, contacto con alguna persona contaminada o ha estado internado anteriormente, dependerá mucho del antecedente, ¿sí? Entonces yo necesito esta sospecha de infección. Le hago estos criterios y ya puedo decir que probablemente pueda tener una sepsis. Entonces, ¿qué hago? Con este dato que yo tengo, no lo voy a dejar ir al paciente. Voy a seguir analizando. Ahora sí, van a venir los laboratorios, van a venir otros estudios. Si yo tengo una persona con sospecha de neumonía, por ejemplo, ¿no? Ya le voy a hacer sus laboratorios. Yo voy a querer encontrar una leucocitosis. ¿Qué más le pedirían para sospechar o confirmar que tiene una neumonía? A ver. Una radiografía, fácil, barato, sí, ya. Tal vez tiene hasta derrame, muy bien. ¿Algo más le pedirían? Eso. Un cultivo, muy bien, porque no sabemos si este paciente va a empeorar o no, ya está mal aquí, ¿no? Entonces ya le hacemos un cultivo antes de empezar antibióticos y seguramente adelante nos va a servir para sacar un antibiograma y darle justamente el antibiótico preciso, ¿sí? Ahora, normalmente, chicos, ¿qué es lo que se hace? Este criterio que ustedes están viendo reducido, chiquitito, ¿sí?, tiene unos criterios más grandes con laboratorio. Ahí se evalúa bilirrubinas, ¿sí? Ahí vamos a valorar varios parámetros, corazón, hígado. Entonces, doctora, ¿tenemos que aprender el otro? No, ustedes tienen que conocer que existe, ¿sí? Tenemos una escala pequeñita, resumida, que cuando es positiva y tienes tus antecedentes de infección, vas al cuadro grande. Y ahí tú empiezas a analizar muy bien a tu paciente, ¿no? Esas escalas son las que se utilizan actualmente. Hay otra escala también que es la de News, ¿sí? Estas escalas también son mucho más precisas, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las escalas? ¿No las fáciles de memorizar? Son complicadas, ¿no? News, incluso creo que hay News 2, ¿sí? Entonces, esta es otra escala que también ayuda a valorar la sepsis, con ello al shock séptico, evitar que nuestro paciente entre en una disfunción orgánica, ¿sí? Entonces, ahí tienen ustedes una escala que pueden investigar, ya para adelante seguramente en clínicas van a utilizar más, ¿no? En Bolivia, chicos, el uso de escalas no es tan frecuente en todos los hospitales,
¿sí? Es como alguien decía, doctor, aquí nos dice una cosa y otros nos dicen, ¿por qué es diferente? ¿Alguien está equivocado? No. Generalmente cada hospital puede adoptar un protocolo diferente. Y ahora, cada doctor, incluso chicos, dentro del mismo hospital, varían los manejos, ¿no? Ah, no, yo no lo voy a empezar con eso, voy a empezar con esto, ¿sí? Ambos tienen esa indicación, pero normalmente se utiliza más uno, pero uno dice, no, yo le voy a poner esto, ¿sí? Lo mismo pasa con las escalas, no todos utilizan las escalas, que se tiene un manejo padronizado, ah, es así, así, así el manejo, ¿no? Pero actualmente se indica bastante sobre estas escalas, ¿por qué? Porque funcionan, ¿no? Y adelante seguramente van a ir desarrollando más esto en clínicas, ¿sí? Ahora, aquí tenemos justamente el shock séptico. ¿Cómo va a ser su manejo? ¿Cómo va a ser las manifestaciones? Veamos un poco. Hemos dicho, en todo shock lo que va a tener es hipotensión, todo shock, chicos, ¿sí? La piel caliente, ruborizada, rojiza, ¿no? ¿Cómo está la resistencia vascular? Disminuir. No se olviden de eso, es una pregunta muy realizada en varias evaluaciones. Aquí podemos tener una hipovolemia secundaria, una dilatación arterial y venosa, no solamente arterial, ¿no? Hemos dicho, ¿qué le pasa? Se sube el plasma a un tercer espacio, ¿no? Y por esto justamente va a alterar el gasto cardíaco y eso también va a alterar el estado de conciencia. Ahora, tenemos nosotros justamente una sospecha de infección, ¿no? En los laboratorios seguramente nos mostrará una leucocitosis. La persona como signo, sintomatología que nos va a presentar fiebre, ¿sí? Una fiebre que ha estado 3 días, doctor, ¿está con fiebre desde 3 días? Sí. Ha estado muy mal, ya antes podía caminar, ya no, me han traído, apenas está hablando, tal vez les está relatando un familiar, ¿no? Entonces ya hay un antecedente. Cuando ustedes hablan de fiebre, ¿será que siempre significa infección? No. Hay otros estados que pueden generar elevación en la temperatura. Pero cuando alguien escucha fiebre, paciente muy mal, chicos, hay que sospechar infección, sospechar. No decir, ah, fiebre, infección, ¿no? Cada paciente es un mundo, como les decía. Y otro, chicos, el lactato, ¿sí? ¿Será que el lactato los tenemos en los hospitales de primer nivel? Gasometrías. Cuando alguien habla de gasometrías, muchas veces solo está pensando terapia intensiva, muchas veces. O emergencia, terapia. En otro lado, difícil, tienes que hacer tu solicitud como todo laboratorio, ¿no? Entonces, en este caso, si yo no tengo en este momento el lactato, ¿qué otro signo yo podría evaluar? Que hay una buena perfusión. El llenado capilar, ¿sí? En el llenado capilar, ustedes, ¿qué saben sobre el llenado capilar? ¿Cuánto es lo normal? ¿Cómo se hace? Menor a 3, muy bien. Después, se hace en cualquier dedo la presión. Hay un dedo más recomendado. ¿Qué saben? En el índice, ¿ya? ¿Qué más? Cuando nosotros utilizamos esta evaluación, este signo, el llenado capilar, chicos, es como un lactato, ¿sí? Alguna vez van a escuchar, este es el lactato de los pobres, ¿sí? Entonces, como decir, no cuesta, no necesitas, hasta que venga el lactato, tú haces justamente esa valoración del llenado capilar, ¿sí? Es importante. ¿Qué pasaría si este llenado capilar está aumentado? Está en 4, 5, ¿qué significa? Que no hay una buena perfusión. A nivel periférico, entonces a nivel central seguramente ya se está alterando esos órganos también, ¿no? Entonces es importante realizar esas evaluaciones. Ahora, en el tratamiento, ¿sí? El tratamiento de un shock séptico, ¿cuál será? Les he mencionado, intenten tratar siempre la causa, ¿no? Lo primero, pero a veces no nos da ese tiempo y yo tengo que estabilizar al paciente, ¿sí? Y en este caso, justamente, si yo sospecho que es un agente infeccioso, bacterias, antibióticos, y ustedes han mencionado correctamente, doctora, tenemos que tomar cultivos o del escudo, dependerá si es un paciente respiratorio o no. Aquí, la administración rápida y agresiva del líquido, ¿sí?
Esto es aquí relativo porque si yo tengo una persona con una vasodilatación, ¿sí? No he tratado todavía la vasodilatación, sigue vasodilatando, y le agrego líquidos, ¿qué podría pasar? Se van a seguir saliendo. Se van a seguir saliendo, va a haber fuga. ¿Qué es lo que debería solucionar antes? La vasodilatación. La vasodilatación, doctora. ¿Qué tengo que hacer? Una vasoconstricción. Y ahí vienen justamente los vasopresores, ¿sí? En los vasopresores tenemos a la vasopresina, la norepinefrina, que es la mejor. Van a escuchar adelante seguramente bastante sobre la norepinefrina o noradrenalina. Y también tenemos la fenilefrina, ¿sí? Yo soluciono esa parte. Ahora puedo administrar la volemia, ¿sí? Correspondiente. No es lo mismo tratar un shock séptico que a un shock hipovolémico. ¿Por qué? En el hipovolémico de por sí ya está vaso contrario como respuesta, ¿no? Yo le debo administrar los líquidos rápidamente, ¿no? Si es que no es una transfusión lo que requiere. En este caso necesitamos eso. Los inotrópicos positivos. ¿Qué es un inotrópico? Dice positivo. La contracción. Aumenta la fuerza de contracción del corazón, ¿sí? Recuerden, estamos ante una falla orgánica, ¿sí? Ya estoy resolviendo la vasoconstricción, ya estoy agregando también la volemia. Ahora, ¿qué necesito? Que lo expulse bien, ¿sí? Porque en todo este proceso, chicos, ha perdido energía. Entonces yo necesito un fármaco que me ayude a que el corazón como bomba pueda inyectar buena cantidad. Y ahí también es recomendado justamente estos inotrópicos, ¿no? La dobutamina, mirginol, ¿sí? Entonces estamos hablando de inotrópicos positivos, vasoconstrictores, y también estamos hablando de agregar soluciones, ¿sí? ¿Qué más? Y ahí, chicos, yo tengo que estar controlando frecuentemente, ¿sí? Y ahí es donde les decía, un médico se alegra tanto de que su paciente ya está orinando, ¿no? Viene a controlar el paciente que está orinando, sí, se pone súper feliz. Si tú le cuentas esto a una persona, diría, ¿por qué? No entiendo, ese tipo se va a alegrar. Para nosotros que ya sabemos esto, nos dice, hay diuresis, está funcionando, los líquidos ya se están normalizando, entonces está bien, es una buena respuesta, ¿no? Entonces nosotros justamente hacemos esa evaluación, ¿no? Del gas renal, la presión, obviamente. ¿Qué más? Y con esto, todo lo que hemos pedido hace un momento, los hemocultivos, lactato. ¿Qué espero del lactato? ¿Que disminuya? No, el lactato no disminuye inmediatamente, que no suba, ¿sí? Ya estoy manejando a mi paciente, le he puesto todos estos medicamentos y el lactato, ¿cómo está? Está bien, ¿sí? Normalmente, chicos, el lactato se pide en la primera hora, en la tercera hora, 5, 7 y así. Entonces yo voy a controlar, ¿cómo está el lactato? Doctor, está aumentando. Ahora ya no está aumentando y ahora está igual. Entonces, ¿y cómo está la presión? Y voy controlando todo eso. Significa que ha tenido efecto nuestro manejo. En cambio, si el lactato estuviera incrementando a pesar de todo lo que estoy haciendo, ¿qué significa? Que es un paciente muy crítico y nos da un mal pronóstico. Nos dice que todo lo que estamos haciendo no está funcionando. Algo debe estar pasando y está muy crítico tal vez el paciente, ¿no? Y ahí vienen también las gasometrías, chicos. Este lactato que nosotros estamos midiendo generalmente está en la gasometría, ¿no? No todos los gasómetros tienen lactato. Entonces, muchas veces el lactato se pide por separado o se pide dentro de una gasometría. Y en la gasometría también ya nos sale justamente si está en una acidosis o en una alcalosis. Y lo más seguro es que va a estar en ¿qué? En una acidosis metabólica, ¿no? Porque hay problemas también a nivel renal. Si es que no se está complicando también con una acidosis respiratoria, ¿sí? La administración rápida y agresiva del líquido no puede llevar a que le sobrecarguemos también el líquido. Claro que sí. Una administración, ¿cómo dijiste? Rápida, agresiva, ¿sí? Agresiva. Es peligroso en los pacientes con shock distributivo, chicos, ¿sí? Por eso les decía, normalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, estabilizar. Aquí se utiliza más una palabra como dosis-respuesta. Le pongo una cantidad, hay buena respuesta, ponle un poquito más, ¿no? Es como dice su colega, si nosotros sobrecargamos al paciente puede ser fatal, ¿no? Entonces, esto se evalúa en cada tipo de shock en los pacientes, sus parámetros.
¿no? Ya hay respuesta con las soluciones, seguimos. No hay respuesta, aumentar un poco más. Y ahí vamos disminuyendo y aumentando, ¿sí? 2000 respuestas. Entonces, así, chicos, hemos hablado sobre el shock séptico, ¿no? Entonces, ahí es todo lo que hemos mencionado. Vean, la administración de los fármacos. Hemos hablado de este antibiótico, ¿sí? Hemos hablado de los líquidos, los vasopresores, necesitamos los inotrópicos, ¿no? Control de estos parámetros y de los otros laboratorios, ¿sí? Shock cardiogénico. Tenemos que hablar de shock cardiogénico un poquito. Ya hemos visto eso en insuficiencia cardíaca, ¿no? Ya hemos dicho que era el shock cardiogénico una alteración en el corazón como bomba. No funciona más, ¿sí? Y aquí las causas las hemos visto: infarto, insuficiencia cardíaca, arritmias, cirugías cardíacas, puede ser consecuencia. Y tenemos bien breve así justamente un shock cardiogénico. En este caso lo hemos puesto por una causa de infarto, ¿no? Donde en el infarto, ¿qué es lo que hemos visto? Dependerá en la cara que esté afectada, el corazón como tal, como bomba, no está funcionando, va a disminuir el volumen latido, disminuye el gasto cardíaco, menos perfusión, menos contractilidad. Recuerden que las coronarias irrigan primero aquí en el corazón mismo, ¿no? Entonces, si no hay una buena eyección en el mismo corazón, disminuye su contractilidad, entra en una hipoxia, ¿sí? Corazón como bomba ya no está funcionando. Y aquí tenemos finalmente el deterioro. ¿Y qué es lo que nos va a causar? Un fallo de bomba, ¿no? Y ahí, miren, puede sobreagregarse lo que hemos mencionado. Este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Se acuerdan del SIRS? Que teníamos unos criterios y ahí teníamos una leucocitosis. ¿Sí? Y ahí va otra pregunta que también ya saben ustedes. ¿Toda leucocitosis significa infección? No. Puede haber otros parámetros, otras afecciones que no necesariamente sean infecciones y pueden causar una leucocitosis, ¿no? Pero si ya tenemos un paciente con antecedentes de infección, sospecha, seguramente vamos a pensar que esa leucocitosis se debe a todo eso, ¿no? Y ahí vean otra vez quién aparece: la hipotensión. En todo tipo de shock, chicos, vamos a encontrar hipotensión. Esa es una característica que tiene los tipos de shock, ¿no? En las manifestaciones de shock cardiogénico que hemos visto, la hipotensión, ¿sí? Labios, lechos unguiales, piel cianótica por la hipoperfusión, la presión arterial media, sistólica están bajos, disminución del gasto urinario, ¿sí? La presión venosa central puede encontrarse elevada, igualmente que la presión capilar pulmonar, ¿sí? Y aquí, como una respuesta en todos los tipos de shock, la alteración de la conciencia, ¿sí? Shock obstructivo. ¿Cuál es el mejor ejemplo que hemos tenido? El taponamiento cardíaco, ¿no? Y aquí justamente miren, en el shock obstructivo, ¿cuál sería el tratamiento? Tenemos un shock obstructivo. ¿Y cuál es la causa? Es un taponamiento cardíaco. Sería desobstruir, broncoscopia, setirar, drenar, ¿no? ¿Recuerdan en el taponamiento cardíaco? 250 ml de sangre o de derrame ya puede causar todo este cuadro de forma aguda. Y les puse un ejemplo que puede tener hasta 2 litros, ¿no? En pacientes crónicos. Es muy raro, pero puede acontecer. Entonces ahí yo tengo que solucionar justamente este taponamiento. Porque después dar otros medicamentos tendría sentido. No, necesito liberar justamente la causa. Y aquí es donde es muy importante la causa. ¿Se han dado cuenta? Yo tengo que diagnosticar. Para diagnosticar un taponamiento, ¿qué voy a precisar? ¿Cómo van ustedes a pedir? Laboratorios, imagenología. Imagenología, ya. ¿Qué imagenología? Inicialmente, ¿con cuál van a empezar? Un electro, ya en el electro no encontramos nada. Otro. Rayos X. Rayos X, ya hay un corazón grande y no es una cardiología. Radiografía y después. La angiografía, último. Y aquí no sería más útil, una ecografía. Ecografía.
La angiografía nos va a servir más para la parte de los vasos, de las coronarias, ¿no? Entonces, una ecografía. En este caso, chicos, a veces cuando ustedes sospechan ya el taponamiento, a veces van directamente a la ecografía. Pero muchas veces siempre pasan por el electro, pasan sobre los rayos X, ¿no? Ahora, y ya para casi concluir sobre shock, las complicaciones. ¿Qué pasa cuando mi paciente cursa un shock y se ha recuperado? ¿Sí? Posteriormente, ¿habrá algunas complicaciones? Sí, aquí hay 5 complicaciones que son principales, no son las únicas obviamente. Ahí tenemos lesión pulmonar, insuficiencia renal, ustedes ya saben el porqué. La ulceración gastrointestinal, ¿sí? Alguna de sus colegas decía, hay una gran afección gastrointestinal. Sí, chicos, toda afección, enfermedad, alteración de otros órganos que genera en el cuerpo un estrés. Y ese estrés quita esa capa protectora gástrica y ahí empieza justamente esa agresión. ¿Y qué pueden llegar a tener sus pacientes? Úlceras, ¿no? Úlceras gastrointestinales. ¿Y de una úlcera el paciente se puede morir? Claro que sí, ¿no? Por eso es que en todo paciente que esté internado, está sufriendo cuadros de estrés, generalmente utilizan a los inhibidores de bomba de protones o a la ranitidina como intento de protección, ¿no? Después tenemos algo muy terrible que no sé si ustedes han escuchado sobre la coagulación intravascular diseminada. En este caso más conocido como el CID. ¿Saben algo sobre la coagulación intravascular diseminada? ¿Qué les dice su nombre? Se coagula todo. ¿Sí? Este, chicos, es el peor pronóstico. Aquí prácticamente el paciente ya no sale. ¿Sí? ¿Por qué se está coagulando toda la sangre? Hay una alteración. Una alteración. Cuando existen estos tipos de shock, por ejemplo, el shock séptico, que ya no está respondiendo, recuerdan todo ese reclutamiento, citocinas, interleuquinas, todas esas empiezan a activar a los factores procoagulantes. En todos los vasos sanguíneos que nosotros en este momento tenemos factores anticoagulantes, ¿sí? Anticoagulantes, por eso nuestra sangre no se está coagulando y está circulando, ¿sí? Y cuando ya hay lesión en un vasito, te cortas un dedo, empieza la coagulación, listo, se detiene. ¿Por qué? Porque está tratando de solucionar una lesión. Internamente estas citocinas, ¿qué hacen? Activan a estas sustancias procoagulantes. Las anticoagulantes ya no están funcionando, van a funcionar muy poco, ¿sí? ¿Y qué es lo que acontece? Empieza a coagularse la sangre. Ustedes saben que cuando algo empieza a coagularse, ¿qué acontece? Empieza a coagularse más, es una retroalimentación positiva, ¿recuerdan? Algo que empieza y no va a terminar, no cambia, no disminuye. Entonces ahí, chicos, empieza a coagularse. Entonces, una vez que existe eso, es difícil saber dónde está aconteciendo eso. ¿Dónde? ¿Será en el brazo? ¿No? No podemos trabajar con esa tecnología. Sí, se puede. Exactamente. Sí. Por eso uno de los tratamientos también es la anticoagulación, ¿no? Pero muchas veces esto supera, chicos, supera, ¿sí? ¿Por qué? Algunas veces también está contraindicado los anticoagulantes. Sí, porque si el paciente tiene, atención, hemorragia y le damos anticoagulantes, ¿qué vamos a hacer? Empeorar, ¿no? Esto estamos hablando en pacientes con hemorragias activas, ¿sí? En los casos de shock muchas veces no llega a funcionar, a veces sí está, ¿no? Es que todo este reclutamiento proinflamatorio, procoagulante es rápido. El paciente a veces ya puede claudicar rápidamente. Entonces, esta es una de las peores complicaciones. La peor, podríamos decir, ¿no? Porque los otros todavía hay trasplante por ahí. Ahora, finalmente terminamos con el síndrome de disfunción orgánica múltiple. Que todos los órganos ya fallan. Ya hay insuficiencia renal, ya hay un shock cardiogénico, no está funcionando como bomba. Los sinotrópicos ya no sirven, no funcionan, ¿no? Entonces, el paciente pronto va a fallecer seguramente. ¿Sí? Entonces, estas son las complicaciones más frecuentes, no se olviden de eso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre shock? ¿Sí? Veamos. ¿Cómo se encuentra el gasto cardíaco en el shock distributivo? ¿Aumentado, disminuido, normal? ¿Cómo?
¿Están seguros? Aumentar. ¿Están seguros? Sí, aumentar. En el shock distributivo, que tenemos una vasodilatación, la sangre está toda, como hemos dicho, por la gravedad, va a estar disminuyendo, ¿sí? A pesar de que va a existir también esta fuga que hemos mencionado a un tercer espacio, ¿no? ¿Cómo se encuentra la presión arterial en el shock obstructivo? La presión arterial en el shock obstructivo, taponamiento. El corazón apachurrado, disminuido. Chicos, recuerden, en todo tipo de shock va a estar disminuido. Tanto la hipotensión, tanto la presión arterial, ¿sí? Va a estar disminuida. El gasto cardíaco también va a estar disminuido. La presión va de la mano con quién? Con el gasto cardíaco, ¿no? Y depende también de las resistencias. De ahí la única diferencia es el distributivo con los otros tipos de shock y cómo están sus resistencias, ¿sí? El pulso. ¿Cómo será el pulso en los 4 tipos de shock? El pulso en el shock obstructivo, disminuido, en el shock hipovolémico, rápido pero débil, muy bien. En el shock cardiogénico, corazón como bomba no está funcionando, disminuido, y nos habla el shock obstructivo. Disminuido. La presión de pulso, chicos, también va de la mano con la presión arterial, va a estar disminuido, ¿no? Algunas veces sí puede estar acelerado, pero va a estar disminuido, ¿no? Entonces, ustedes han entendido todas esas diferencias entre los shocks, va a estar todo bien. ¿En qué momento utilizamos el quick soft, esa escala pequeña, resumida? En una sospecha de un shock séptico. En una sospecha de sepsis. Y después, cuando esta es positiva y hay justamente una sospecha de infección, ¿qué nos dice? Haz el SOFA completo, que es un cuadro más grande, ¿no? Con otros parámetros, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Vamos a dar un break de 10 minutitos, ¿sí? Para que no estén ahí desconectados. Fibroblastos, están los capilares, ¿no? ¿Qué función tendrán los capilares a este nivel? Como que atrapar lo que son envases para que no pase. El intercambio gaseoso, ¿no? Y ahí hablamos un poco de los neumocitos. ¿Sí? ¿Qué neumocito interviene en el intercambio gaseoso? ¿Y el 2? El que produce pasar. ¿Se acuerdan? El planito 1, intercambio, el 2 que es cúbico, los cúbicos cilíndricos ya tienen función secretora, ¿no? El 1 es escamoso, plano, entonces no tendría sentido su secreción. El 2 es el tipo cúbico que funciona para la síntesis de surfactante o sustancia tensoactiva, también han debido conocer ese nombre, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? Vean, tenemos unas estructuras protectoras, las células, los macrófagos. Tenemos las células de músculo liso, que esto es importante cuando hablamos de asma. ¿Por qué? Porque esta musculatura lisa también puede contraerse. Si se contrae, ¿qué va a pasar con estas vías? Se van a disminuir el lumen y por lo tanto va a justamente alterar lo que es la ventilación, ¿no? Tenemos también ahí la matriz extracelular. Tenemos aquí nuestras células ciliadas, las células caliciformes, células basales, estas caliciformes las que son secretoras de moco,
Este moco es importante, ¿no? El moco delgado, protector, que permite justamente atrapar las partículas que vamos respirando día a día y las eliminamos a través del esputo, ¿sí? ¿Qué más hay que hablar? Aquí, que cuando estos van a tener una alteración de desequilibrio, imaginen, mucha producción de moco, lleno de moco. Aquí, una constricción de la musculatura lisa, todo este lumen va a disminuirse, ¿no? Entonces, por lo tanto, la ventilación va a ser alterada y por ende también la oxigenación, ¿sí? ¿Qué más recordar sobre respiratorio? Veamos entonces ahora asma. La definición la tienen que conocer muy bien, porque cuando hablamos de asma, decimos que es una alteración crónica. Esa es la palabra clave, chicos, crónico, ¿sí? Es una alteración crónica de las vías respiratorias y que justamente va a cursar con episodios de obstrucción, ¿recuerdan? Esa broncoconstricción. Ahora vamos a utilizar la palabra broncoconstricción, ¿sí? Una hipersensibilidad bronquial, ¿sí? Y ahí viene otra vez esa respuesta exagerada. ¿Por qué yo tengo una hipersensibilidad al polen, a las flores o tal vez a los ácaros, a diferencia de otros colegas, ¿sí? Después vamos a hablar de otro proceso muy importante, la inflamación. Hay inflamación en el asma. Y justamente todo esto puede llegar a remodelar. ¿Qué sabemos sobre esa palabra que hemos llevado en cardio? Remodelar. ¿Qué significa? Cambia de tejido. Ya no va a ser una estructura muscular. Ahora también vamos a entrar a la palabra fibrosa. ¿Sí? O sea que el asma no es solamente que se te cierran tus vías, ahí te restabilizas, ya estás mejor, no. Si estos van sufriendo crisis asmáticas frecuentes, esas vías pueden remodelarse. Y la remodelación no es reversible, ¿recuerdan? Ese tejido fibroso se puede volver a transformar en músculo liso, ya no. Entonces vean que el asma no había sido tan simple de, solo con sus inhaladores, broncodilatadores y corticoides, ya está. No, puede haber una remodelación, ¿sí? Ahí estamos viendo justamente esa comparación, miren, de las vías respiratorias. Una está broncocontraída y con mucha secreción inflamada, a diferencia de otra. Aquí existe bastante afección. Miren que pueden estar afectadas 300 millones de personas en el mundo. En Bolivia, justamente, miren, de 1,67 por 100.000 personas de habitantes pueden estar afectadas con asma. La prevalencia, vean que es mucho más en los niños y mucho más en las mujeres, ¿no? Algo que vamos a aprender del asma es, por ejemplo, ¿a qué edad empieza el asma? ¿Ya nace con asma? ¿Cómo? ¿Qué es lo que saben? A ver, cuéntenme. ¿Qué saben sobre el asma? ¿Quién ha escuchado? Vamos a salir de mitos, de dudas de repente. No, doctora, solo da desde la infancia, desde que es niño. No, doctora, solo da desde la vida adulta. Puede dar ambos. ¿Cómo es? ¿Qué saben sobre el asma? Que puede ser hereditario. Puede ser hereditario. Existe un factor, ¿sí?, que puede estar relacionado con los antecedentes. Eso es correcto. ¿Qué más? Sí. Que no se cura, sino que se trata. No se cura, se trata, ¿sí? Hace que justamente esta se estabilice. Muy bien. ¿Qué más? Doctora, mis tías con unas cosas, mi abuela, fue curada. Fue curada. No tiene más, no presenta más cuadro asmático, No presenta pero antes estaba diagnosticada. Pero desde niña fue el proceso. Varias veces casi mi abuela casi la pierde. Yo ella la vive en Portugal y me quedó muy enseñante. No hay más, es decir, que ya no hay más manifestaciones. Ahí podríamos tal vez decir, no sabemos qué va a pasar adelante, si se puede reactivar o no. Vamos a hablar un poquito más sobre eso. Sí, ¿qué más? Sí, en un caso yo sufrí asma, le pregunté al doctor que vive ahorita en brote y dice que no se cura, pero se trata y puede que se pierda los síntomas, pero más adelante puede que aparezca. A veces en la niñez aparece, en la adolescencia se pierde y en la juventud vuelve a aparecer, pero con algo leve, pero grave. Exactamente, las manifestaciones, chicos, pueden desaparecer, pero esta hipersensibilidad puede volver a aparecer de aquí a unos años, puede volver a manifestarse, sí. Y existen muchos factores que ahorita vamos a mencionar. Algo interesante también sobre el asma es, ¿a qué personas
pueden desarrollar asma? ¿Quiénes tienen más factores de riesgo? ¿O es que es hereditario, así como dice su colega, de hay antecedente en la familia, ya estoy condenado y tal vez seguro voy a ser asmática? Los factores ambientales o situaciones de trabajo tal vez de la persona. Situaciones de trabajo, ¿ya? Como cuáles, por ejemplo. Los que trabajan con madera, por ejemplo. Ya, por la inhalación frecuente, la irritación, y que han desarrollado un tipo de respuesta, probablemente. Este también lo vamos a hablar un poquito en EPOC, muy parecido, ¿sí? De los tipos de patologías respiratorias. ¿Qué más? Tales pacientes con enfermedad de cáncer. ¿Como cuál? Pacientes con enfermedad VIH, respiratoria. Con VIH. VIH más le va a predisponer a unas enfermedades infecciosas. Ahí sí va a ser realmente un factor muy importante, sí. Puede ser también en las personas que tienen alergias, el asma alérgica. ¿Ya? No tiene asma, pero tenía unas alergias en una cierta edad y ha desarrollado asma, ¿sí? Es muy frecuente. ¿Qué más? ¿Otros factores? La humedad, muy bien. ¿Otros factores? Yo les voy a contar unos factores que son muy interesantes y sí hay estudios, y son aquellas personas que no nacieron por un trabajo de parto, nacieron justamente por cesárea. ¿Sí? ¿Qué tendrá que ver eso? ¿Qué relación tiene, doctora? Cesárea, le corta, le sacan el bebé. La maduración pulmonar. Maduración pulmonar, no tanto así. En algunos sí, los prematuros también es un factor de riesgo. Muy bien, ¿qué más? Pero ¿por qué un parto y una cesárea tienen tanta diferencia? ¿Y qué se relaciona con el asma? Es que justo no sería el doctor, justamente los médicos la tener que aconsejar, pero adelantar esa maduración pulmonar para que no va a ser algo natural como sería el parto normal. En la última parte tiene más relación. ¿Qué más? Los demás, a ver, ¿por qué estarían relacionados? ¿Qué diferencia hay entre un parto y una cesárea? Aparte de la manipulación del doctor que menciona su colega. Y ambos son de término, cumplieron sus 39 semanas. ¿Qué diferencia hay entre los dos? ¿Cómo? La manera en que sale. Ya, ¿y cómo es esa manera? A ver. En el natural salen primero por la cabeza, en cesárea no sé cómo sale. Ya, le abren, hacen sección, ¿ya? Sí. Puede ser porque al salir por el canal vaginal el niño está expuesto a algunos antígenos y por eso va a entrar a producir anticuerpos. Exactamente. Porque cuando hay un parto, por más que hagan el aseo perineal, chicos, que existe, ¿no? Además de eso, siempre hay microorganismos. ¿Y qué pasa? Cuando nace por parto, ya entra en contacto y su sistema inmune ya los va reconociendo, ya se va adaptando, ¿sí? A pesar que este niño, chicos, y hay otro factor, lactancia materna. Niños que no tuvieron lactancia materna exclusiva dentro de los primeros 6 meses, ¿sí? Tienen más riesgo de sufrir asma, ya sea en una edad adolescente, en la edad adulta, no hay, pero generalmente son niños ya que van a desarrollar este tipo de alergias y este tipo de factores para tener asma, ¿sí? Y ahí va relacionado eso de cuando existe un nacimiento por parto, por el canal vaginal, ya está expuesto a estos microorganismos, ya va a crear una resistencia, no los reconoce. Cuando las veces que los va a encontrar no va a pasar nada. A diferencia de una cesárea, que todo es estéril, todo, desde la manipulación, el corte, chicos, todo es estéril. ¿Qué hacen? Sacan a un niño de una forma esterilizada, la llevan, no sé, a valoración por pediatría, si es que no le hacen el apego precoz, que también es estéril, ¿no? Entonces el niño no está en contacto con esos microorganismos. Y la siguiente vez que entre en contacto, tal vez va a generar una respuesta, ¿no? La lactancia materna también, ¿por qué? Porque la lactancia materna durante los primeros 6 meses es exclusiva porque la madre transfiere los anticuerpos. Ya desde los 6 meses este niño va a crear sus propios anticuerpos, entonces mientras que reciba de la madre. Cuando ellos no reciben estos anticuerpos, estos microorganismos se aprovechan, generan muchas infecciones y malestar en estos niños, ¿sí? Otra situación, se me ha olvidado esta parte, ¿qué era?
Los niños también, que aquellos padres sobreprotectores, no vas a salir a jugar en el parque, no vas a tener mascotas porque eso es peligroso, y los aíslan de esos medios naturales. Y cuando llegan a una vida adolescente, adulta, ¿qué pasa? Entran en contacto de cierta forma por su trabajo, como decía su colega, ¿no? El ambiente, tal vez la humedad que no era sometido antes este niño, ¿sí? Va a crear una mayor predisposición. Entonces hay unos factores de riesgo, ya son conocidos, ¿no? Entonces eso nos hace pensar también a nosotros, ¿no? Ustedes como médicos, ¿qué recomendarían? ¿Un parto o una cesárea? Y ahí van a existir diferentes opiniones, doctora, no, muy aparte de eso el dolor, ¿sí? Pero también hay que pensar en la recuperación, las complicaciones. Y ustedes, materia, ginecología, todos los chicos van a ver que es otro mundo, ¿no? Y ahí recién van a ir creando sus opiniones, sus comentarios. Ahorita ustedes tienen una opinión, adelante ustedes podrían cambiar de opinión, ¿no? La cesárea, chicos, no es electiva, no debería ser electiva. Doctor, quiero tener una cesárea, no quiero dolor. Realmente eso existe en la parte privada, ¿no? En la parte pública, actualmente también ahora por practicar la cirugía en los residentes y todo esto, hacen cesáreas, pero no es lo indicado. Hay indicaciones, ustedes van a aprender. Cuando a una mujer yo debo indicar, señora, usted va a tener una cesárea. No puede ser por parto. ¿Por qué, doctor? Su hijo está transverso, usted es muy grande, etc., ¿no? Hay indicaciones. Entonces, a veces cuando yo les digo, chicos, ¿qué van a ustedes ofrecer a sus pacientes? ¿Cesárea o parto? Debería ser informar sobre el parto y si es indicado la cesárea. Pero actualmente, chicos, no existe eso, ¿no? Ustedes saben ya en la parte privada, doctor, yo quiero que sea una cesárea y todo eso. ¿Sí? Entonces vean que son factores de riesgo importantes. Y ahí si no, sus hijos les van a culpar, papá, ¿por qué me aislaste de todo esto? Ahora yo tengo asma. Porque, chicos, una persona con asma, con alergias, realmente es complicado. No tiene un buen estilo de vida, ¿no? Ellos nos pueden explicar mucho mejor cómo es la vivencia de todo esto, ¿sí? Entonces ahí da para pensar un poquito en el futuro, ¿no? Aquí vamos a empezar con enfermedades respiratorias obstructivas. Vamos a hablar de asma y vamos a hablar de EPOC. ¿Qué es el EPOC? Muy bien, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta va a ser otra enfermedad crónica que vamos a ver. Ya estamos viendo el asma, que también es una enfermedad crónica, ¿sí? Ahora, aquí la fibrosis quística, las bronquiectasias, esto si no me equivoco lo ven en respiratorio, ya como especialidad. Nosotros aquí en fisiopato, en nuestro temario tenemos asma y EPOC, ¿sí? Los patrones van a ser muy parecidos, por eso los van a ir comparando adelante. Ahora, aquí yo necesito valorar ciertos parámetros. Tenemos el FEP, en otros libros dice como VEF, es lo mismo, ¿no? Que es el volumen expiratorio forzado en un segundo. Volumen expiratorio forzado en un segundo, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? De la expiración. Ahorita vamos a hablar de inspiración, expiración, que tiene que ver con asma. Y otro tenemos la capacidad vital forzada, ¿sí? Si ustedes les dijeran, inspiren todo lo que puedan y guarden, ¿no? Estamos hablando de la capacidad vital forzada. Y entre estas también existe una relación, ¿sí? Ahora, ¿qué acontece en el asma o en toda enfermedad obstructiva? Este volumen va a estar disminuido, ¿sí? Vean aquí que nosotros estamos viendo que está disminuido. En algunos casos puede quedar normal, pero lo vamos a encontrar disminuido. Esta relación, ¿cómo va a estar? Disminuida, ¿sí? Entonces, adelante vamos a hablar un poco sobre eso en el diagnóstico. Y algo importante que hay que recalcar que en ambos, tanto en asma como en estas enfermedades obstructivas, ¿qué pasa con el calibre de las vías? Va a disminuir la conducción, la ventilación, ¿no? En el EPOC tiene un poco más de diferencia que ya lo vamos a mencionar en su momento. Los factores de riesgo que hemos hablado hace un momento son los que les he ido comentando cuán importantes son. Existen otros, justamente nuestro libro nos menciona esto. Tenemos a los mediadores fisiológicos farmacológicos, la histamina, ¿sí? Ojo, esta histamina, hace un momento lo hemos visto. ¿Qué pasaba con esta histamina del shock anafiláctico? Causaba una vasodilatación.
Esta histamina que nosotros estamos viendo, que tiene un receptor diferente, la H1, va a causar más bien una vasoconstricción. ¿Dónde estamos hablando? Estamos hablando en músculo. Perdón, broncoconstricción. ¿Sí? Si he dicho vaso, me confundí. Broncoconstricción. Estamos hablando en la musculatura lisa de los bronquios. ¿Sí? Y en el caso anterior, ¿sí? En el shock hablábamos sobre la vasodilatación, vaso sanguíneo, ¿sí? Aquí ya vamos a hablar justamente de la musculatura lisa del bronquio. Otro, la metacolina, que la vamos a ver en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar a la metacolina como un provocador. Si yo tengo un paciente asmático, una persona normal, le hago la prueba de la metacolina. Si en él justamente existe una broncoconstricción, ¿qué significa? Que este es un alérgeno que le causa broncoconstricción. Le haré a esta persona, nada, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, esta persona, por tanto, es asmática a diferencia de otra. Vamos a hacer unas pruebas de provocación en su momento en el diagnóstico. Y otro, el trifosfato de adenosina, que es más conocido como ATP. ¿Sí? Ahora, existen también los agentes físicos y los agentes químicos. Y aquí es muy interesante lo que decías, una de tus colegas decía, doctora, la humedad en algunos pacientes también crea justamente esos cuadros asmáticos, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, el ejercicio, ¿no? La hiperventilación con aire frío y seco. ¿Recuerdan ustedes que nosotros hemos hablado de la capita protectora del moco, las células? Cuando estas células se mueren, ¿qué es lo que dejan expuesto? La inervación, los nervios, ¿sí? Y estos nervios, cuando reciben este aire frío, empiezan justamente a irritarse, empieza a producir moco, broncoconstricción, mucha secreción y empiezan ya los cuadros asmáticos, solamente por haber respirado este aire frío, ¿sí? Entonces ahí también cuenta como un factor. El aire seco de igual forma, ¿no? Algunos otros contaminantes, como decían justamente en algunos oficios, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno. Ahora, ¿será que algunos virus pueden desencadenar este tipo de reacciones? Sí, ¿no? La influenza A, por ejemplo, puede ocasionar. Ahora, algunos fármacos, y esto está muy relacionado, van a escuchar seguramente adelante bastante sobre la aspirina o los AINES también, que están relacionados como un factor para desarrollar asma. Ustedes saben que en la actualidad toda persona que tiene dolor ya se automedica, ya tiene su reserva en casa, ¿no? Ay, voy a salir, seguramente me va a doler, ya me tomaré antes, ¿no? No tiene sentido, ¿sí? O ya le duele y toman los analgésicos, chicos, como si fueran antibióticos. Tengo que tomar 7, 14 días, no existe eso, ¿no? Si tú tienes un dolor, dependerá de qué tipo de dolor, es un dolor pasajero, tomas un analgésico para calmar ese dolor, puedes ponerle otro más y calma el dolor y listo, ¿no? Algunas personas, ¿qué hacen? No conocen esto, dicen, no, me tengo que tomar 7 días, son 3, y se toman como si fuera un antibiótico. ¿Y qué acontece? Empiezan justamente a desarrollar factores predisponentes para eso, ¿no? Los AINES o las aspirinas. Y aquí tenemos otro fármaco igualmente importante que es el propanolol, ¿sí? Y los alérgenos, ya hemos mencionado algunos productos químicos, ¿no? También están las penicilinas, isocianatos, anhídridos, los cromatos, otras, y aquí ustedes van a encontrar bastante relación con las personas que van repitiendo sus antecedentes, la caspa de los animales, ácaros de polvo, ciertas enzimas, y como decían en algunos oficios, el polvo de madera, ¿sí? Todos estos aquí van a crear esa hipersensibilidad, cosa que no acontece en otras personas, que normalmente están respirando todo esto y no tienen la misma respuesta. Entonces aquí también tenemos una respuesta exagerada y ahí la conocemos como hipersensibilidad. Ahora, algo interesante que también han mencionado ustedes es, doctora, he visto patrones hereditarios. Mi madre, mi abuelo tenían asma, yo también tengo asma, o eso también podemos escuchar en los pacientes. Y ahí está relacionado, miren, con los cromosomas. Ahí tenemos diferentes cromosomas, 5, 6, etcétera, en diferentes lugares, brazos de los cromosomas. Y ahí miren que van justamente a determinar. Ustedes saben que toda información genética
se transforma en una proteína, ¿no? Estas proteínas ya son las interleuquinas, los factores de histocompatibilidad. Entonces, en algunos va a crear mucho más y en grandes cantidades, cuestión de que cuando entran estos alérgenos responden de forma exagerada y se arma toda esta inflamación, ¿no? Una palabra clave también dentro de asma es la inflamación, broncoconstricción y la excesiva secreción de moco. Esos tres son factores importantes para poder explicar asma. Entonces sí, la parte genética está muy relacionada, ¿no? Entonces sí podemos tener estos patrones hereditarios. Y aquí, según su mecanismo, y aquí responde la pregunta, doctora, ¿qué edades afecta? Siempre es en la niñez, siempre son a los adultos, y justamente estamos viendo eso. Miren, según su mecanismo se las puede clasificar en extrínsecas, intrínsecas o neurales. En la extrínseca, vean, ¿a qué edad empieza? En la infancia, ¿sí? Y aquí hay un proceso más de hipersensibilidad. En cambio, en la intrínseca empieza en la vida adulta, que no es hipersensible. Y cuando hablamos de sensibilidad, nos estamos refiriendo a estos antígenos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en esta hipersensibilidad que empieza en la infancia, ahí están justamente estos factores, los ácaros, ciertos fármacos. Y aquí tenemos a estos mediadores, linfocitos T, D, la IgE, ¿no? Los mastocitos, y ahí todos esos van a causar un broncoespasmo. Mientras que en estos, miren, en la edad adulta, tenemos también a los linfocitos T, D, pero aquí ya van a actuar mucho más a las interleuquinas, ¿sí? Esa es una diferencia que se ha visto dentro de estos grupos etarios. Ahora, ¿siempre van a tener estos patrones? No, pueden ir variando, ¿sí? Y algo interesante también que he mencionado es, doctora, si nos ha afectado el asma en la infancia, hemos ido con tratamiento, crisis asmática, pero al final ya no hay asma, ¿será que desapareció el asma? ¿Qué podría haber pasado? Probablemente no se llegue a manifestar más si tiene los controles necesarios. Ahora, si hay algún momento que pueda desencadenar todos estos factores, estas respuestas, va a volver, chicos, ¿no? No podríamos decir que totalmente no existe el asma. El asma en este momento está estabilizado. Se trató las manifestaciones, no hay más. Probablemente no vuelva a recurrir, pero no significa que haya sido definitivo, ¿sí? Significa que tiene un buen manejo. Ahora, cuando una persona está muy expuesta a estos factores, son los momentos que crean todas estas crisis asmáticas. Ahí vamos a llevar el término de remodelación. Cuando hablamos de crisis asmática, significa que todo el tiempo está con síntomas, todo el tiempo va a aparecer el emergencia, doctor, otra vez estoy mal, tal vez ya ni va a poder respirar bien, ¿no? ¿Será que se puede morir de una crisis asmática? Sí. Las vías totalmente se cierran. Si no le han sabido tratar en su momento, chicos, sí puede llegar a morir, ¿no? Vamos a hablar un poco más. Y tenemos un último, que es la parte neural, que está mediado aquí justamente por la acetilcolina, ¿sí? Y en este caso va a causar un efecto de broncoconstricción, ¿no? Y ahí justamente estamos viendo a los agentes. Vean, otra vez estamos mencionando a los mastocitos, a los eosinófilos. Aquí vamos a hablar bastante de la inmunoglobulina E o la IgE, ¿no? Y otros factores como los estímulos osmóticos, la exposición a las sustancias, ahí hemos visto a los alérgenos y a otros estímulos físico-químicos. Entonces, para ser diagnosticado de una alergia, ¿no? Porque alguna vez el paciente viene, doctor, tengo alergia. Realmente le tiene que diagnosticar un alergólogo, tiene que hacerle unas pruebas para ver a qué es alérgico, ¿sí? Si no, estamos con un tipo de respuesta de hipersensibilidad. Lo mismo pasa con el asma, chicos, ¿sí? En el asma también tienen que ser diagnosticados, así como aquí justamente nos han mencionado, ¿no? Ya los trataban, ya los manejaban. Y ahí estamos viendo, con esto vamos a terminar, la diferencia entre las vías respiratorias de una persona asmática del lado derecho versus una persona no asmática, ¿sí? ¿Qué diferencias se encuentran ustedes ahora haciendo una pequeña comparación entre ambos lados? Vean cómo están las células que las encontrábamos más en la periferia, ahora vean cómo se encuentran ahí. Y qué otros factores ahora están apareciendo, porque obviamente han sido estimulados, ¿no? Los
factores de crecimiento, factores de necrosis tumoral, muy bien, ¿qué más? La activación de estos mastocitos, muy bien. Ahora, a los neutrófilos, muy bien. Los eosinófilos, ¿qué más? ¿Qué significa? Que en toda esta vía respiratoria se están aglomerando todas estas sustancias que no deberían existir y están causando una inflamación exagerada. Y toda inflamación cursa con edema, aumento de volumen. Y cuando algo aumenta de volumen, ¿qué acontece? Ocupa espacio, ¿sí? Algo que vamos a aprender sobre asma, y con esto vamos a terminar, es a la persona asmática le cuesta más inspirar o expirar. ¿Cuál creen ustedes? In o expirar. In. ¿Por qué? Por la presión. En la fisiología, ¿qué es más fácil, inspirar o expirar? Acuérdense, A de asma, A de atrapar aire. Le cuesta expirar. Inspira con mayor facilidad, ¿sí? Mayor facilidad. Y le cuesta expirar. ¿Qué acontece? Atrapa aire. Otra vez inspira, expira, otra vez atrapa aire. ¿Qué está pasando? Está atrapando aire. ¿Y qué manifestación podría presentar eso visualmente? Tal vez en algún estudio. Sí, empiezas a atrapar aire, gracias. Se vuelven atrapadores de aire, así los conocen también. ¿Qué pasará con el tórax? Se agranda, aumenta el tamaño. Se vuelven un tórax En campo, en tonel. ¿Y cómo están las costillas? más horizontal. Más horizontalizadas. Es un ejemplo que vamos a ir viendo adelante. Porque en la radiografía, chicos, no hay nada, realmente no se encuentra nada. Pero podríamos observar tal vez eso, ¿no? Entonces, chicos, nos vemos la siguiente clase. Su listita, su hojita de